Pues perdimos 100.000 euros en un momento en el que estábamos arruinados realmente, no teníamos nada y aprendimos muchas cosas que luego nos han servido en el futuro. Aprendimos muchas cosas a nivel profesional, a nivel personal. Y te diría, Rocking a día de hoy es como es gracias a lo que aprendimos en este 100%. proyecto. La estrategia de Instagram más viral de España. Más de Rafa Muñoz y Raulita se unen este año a la lista Forbes. Rocking capta 4,5 creativos. millones de euros del fondo mexicano. Rocking amplía su presencia internacional con oficinas en México y Colombia. Compra ROAS Hunter y alcanza los 25 millones de Creadores han valoración. generado más de 300.000 mensajes privados. Bueno, bienvenido a un nuevo capítulo de La teoría la sabemos todos. Hoy traemos un tema que la verdad tenía ganas de contar porque es algo que nunca contamos, siempre pasa un poco desapercibido y es cómo nos arruinamos con 25 años y perdimos 100.000 euros en pocos meses, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles que hemos tenido como emprendedores, empresarios. Y que está muy relacionado con un tema que es muy peliagudo también hoy en día, el tema de startups, levantamiento de capital, de Proyectos tecnológicos, y que la verdad, pues perdimos 100.000 euros en un momento en el que estábamos arruinados realmente, no teníamos nada, y aprendimos muchas cosas que luego nos han servido en el futuro. Entonces yo creo que, Aprendimos muchas cosas a nivel profesional, a nivel personal. y te diría, Rocking a día de hoy es como es gracias a lo que aprendimos en 100%. este proyecto. Así que... Además que en este caso aprendimos 2-3 cosas y yo creo que sí. Que Rocking es lo que es gracias a esto. Así que todo empieza cuando empieza. Realmente todo empieza yo cuando estaba estudiando el máster de finanzas en CUNEF. 2018, 2017, Sí, no me acuerdo muy bien. O sea, 2017 quizás. yo acabé la carrera, volví de Londres y ese año estaba haciendo un máster en finanzas y todo el mundo en el máster hacía su proyecto de final de máster de los modelos econométricos de su puta madre. Y yo junté a un par de amigos y les dije, oye tío, tenemos una asignatura de emprendimiento que la daba Juan Díaz Andreu, que era mi profesor, ¿te acuerdas o no? Sí, claro. Te lo presenté y todo, que el tío de puta madre, un saludo. Me acerqué y dije, oye Juan, ¿tú crees que puedo hacer un proyecto de fin de máster que me sirva para luego después? O sea, a mí me gustaría emprender, tengo este e-commerce de relojes y me gustaría ver si puedo montar una startup. Y me acuerdo que hice el proyecto de fin de máster de una app que se llamaba AdLife y servía... Me acuerdo que era como un triángulo verde. Triángulo verde, sí. Y era como... En las fotos podías comprar, ¿no? O sea, era como algo que luego sacó Instagram. Qué visionario. Sí, yo es que tenía mucha visión. Te faltó hacer Instagram. Y... Correcto. y la verdad es que, aún no siendo de finanzas del proyecto, me pusieron una super 9,5. Total, que yo como que estaba muy emocionado. Y con los 2 o 3 que hice el proyecto, pues yo tenía la ilusión de montar el proyecto con ellos y me acuerdo que también te invitamos a ti. Dije, oye, métete aquí también, tal y cual. La realidad, lo que siempre pasa, que aquí la gente, mucho sí, y luego te dejan tirar. Y al final nos quedamos Rafa y yo con un proyecto... Un business plan, un proyecto con de... un business plan que estaba perfecto. O sea, 30 a nivel páginas. teórico era... perfecto. De Ujú. hecho, nunca he vuelto a hacer un business plan tan perfecto como es. Brutal. A veces lo veo y digo, También te qué digo, barbaridad. yo creo que ha sido el único business plan que no has cumplido, o sea, tan perfecto, que no se ha cumplido. Sin embargo, los que no estaban tan perfectos, Se han cumplido. se han cumplido. Los más sencillitos, No, pero... Entonces, era una aplicación así y era la época donde tú ya habías dejado de trabajar para dedicarte al 100% a C21 y empezamos a darle vuelta en casa. Muchas veces cuando yo llegaba de trabajar te expliqué, ¿no? O sea, te explicaba por qué se levantaba dinero, cómo se calculaba el valor de una empresa, que yo estaba emocionado porque lo había estudiado en el máster y me flipaba todo el tema de corporate finance, cómo generar valor, tal. Y que realmente tú te ibas a
estabas en CUNEF haciendo el máster y yo me acuerdo que cuando venías por las noches decías, he dado esto en clase y empezábamos a comentarlo y yo era como haber dado el máster sin tener que examinarme Págame la mitad, cabrón. y Me costó 20.000, creo, o sea que me debes 10. y ya te lo he pagado de sobra. Sí. Y me acuerdo que me contaba ya el resumen de la clase, ¿no? Oye, hemos visto esto lo más interesante tal y empezábamos a comentarlo, nos veíamos vídeos de YouTube. Y en una de esas, una noche como que yo me rayé y dije, tío, no tiene que ser AdLive. O sea, va a ser el mismo business plan, misma forma de hacerlo, pero va a ser una aplicación para que los restaurantes, discotecas, tal, puedan hacer con un clic el pedido a todos sus proveedores a la vez. Porque bueno, aquí un poco por poner en contexto, ¿no? O sea, mi familia siempre se ha dedicado, tiene una empresa de distribución y yo he vivido desde muy pequeño el caos, que es que si uno te deja la nota en papel, que si otro te escribe en WhatsApp, que si el otro te llama y es un descontrol. Y yo dije, coño, una aplicación donde tú puedas tener tus proveedores de confianza, elijan los productos no en función del proveedor, sino de lo que necesita y eso atomiza el pedido, el chat. Me acuerdo que cuando ya nos pusimos a indagar en la idea de hacer un poco de benchmark, vimos que había un jugador, o sea, una empresa que se llama Blue Card en Estados Unidos que la estaba reventando y ahí como que se nos abrió un poco, nos iluminamos, ¿no? Dijimos, coño, es un proyecto que tiene sentido, que en España no está, vamos a hacerlo. Y lo llamamos Suppline. Y empezamos, realmente no teníamos ni un duro, o sea, tú cobrabas 500 euros de C21 y yo acababa de dejar el trabajo y pues cobraba a ti se te sube el sueldo y a mí no. Sí, porque tú tenías ahorro y yo no. Exacto. Pero bueno, el punto es que empezamos a la etapa de levantar dinero. Sí, pero yo me acuerdo en el salón de nuestra casa con las pizarras que teníamos. Nosotros siempre íbamos con pizarras. A todos lados. Y yo me acuerdo que tú te ponías ahí a explicarme por qué los distribuidores funcionan así, porque las marcas, porque los bares, los restaurantes tienen una persona que no sé cuánto y tiene que ir el comercial. Una pizarra llena de cosas y no sé cuánto. Y ahí fuimos dándole forma a Suppline, que realmente Tira la leche. o sea, Es la polla. es un puto proyectazo brutal. Sí, sí, sí. Que es verdad que muchos en España han intentado también hacerlo y realmente digitalizar el sector de la hostelería, que es uno de los pocos sectores que quedan por digitalizar de forma masiva y no hay ninguno todavía que lo haya conseguido de forma relevante. Tienen sus aplicaciones. Sí, lo que no ha terminado de No existe el Instagram de la hostelería. No. Total, que nos ponemos a levantar dinero y conseguimos de nuestros padres, me acuerdo, pusieron 10.000. 10.000. Un amigo que nos dijo, oye, yo pongo 20.000. Aquí tuve un gran aprendizaje, ¿eh? Que la gente dice sí, que luego... Okay. A ver, uno de nuestros mejores amigos que nos iba a invertir, nos dice un día, además era un amigo que era del sector. Le contamos todo el modelo, le contamos todo el proyecto, dice, sí, contás conmigo. Pero además, vamos a quedar a cenar un día con un amigo mío, que le invierte seguro. Que él también invierte. Y al final lo que pasó fue que nuestro amigo no invirtió y el trabajo sí. De hecho fue el ticket más grande, fue el ticket más grande, sí. 20.000 euros. Increíble. Total, que así fuimos a un amigo del trabajo, 5.000. Me acuerdo que teníamos el Excel, joder, ya. Y levantamos, al final acabamos levantando casi 100.000 euros. Bueno, Julia, mi mujer, que por entonces era mi novia de 3 meses, yo creo que en cierto modo me compró, ¿sabes? Compró el ticket. 10.000 euros. Sí. No veas si me ha salido muy caro eso. Todavía te lo estás recordando. Bueno, el punto es que conseguimos el dinero, tenemos nuestro proyecto totalmente definido y empieza la etapa de buscar quién coño nos va a desarrollar la app, que yo creo que es una de las dudas que tiene la mayoría de la gente. Y estuvimos viendo algunos desarrolladores, la verdad que eran reuniones deprimentes, o sea, deprimentes. Ninguna nos daba nada de alguna oficina, confianza. Llegaba a oficinas que eran cero tecnológicas. En bajo, sin luz. Unos te decían que eso valía 15.000, otros te decían que valía 40, otros que 70, que 80.
Y la realidad es que estábamos perdidísimos. O sea, muy, muy perdidos. Hasta que alguien nos recomendó. Hicimos un roadshow. Sí. O sea, yo me acuerdo perfectamente. Dándole qué queríamos hacer, cómo lo queríamos conseguir, etcétera, etcétera. Y de repente nos ponen en contacto con una empresa, que no vamos a decir el nombre. Por ahora. Por ahora. Llámalo, son unos genios. Y nos sentamos con ellos y la verdad, llegamos, una oficina increíble, un niño porque tenía 22 años, el dueño de la empresa, tenía 25 o 30 desarrolladores ahí trabajando, todos con ordenadores Macs, Salas de reuniones. lo que era justo lo que estábamos buscando, o por lo menos Lo que no imaginábamos. lo que nos imaginábamos que era esto, ¿no? Y de repente nos hace el pitch, y yo te prometo que ha sido el pitch que me ha dejado más loco de mi vida. O sea, O sea, es que fue había estado en brutal. la NASA, tal. Bueno, salimos de allí flipando. Dijimos, tío, cueste lo que cueste, lo vamos a hacer con este tío, me suda la polla, lo que valga. Total, nos llegó la primera propuesta 2, 3 o 4 semanas después, que para nosotros cada semana contaba mucho, porque, joder, acabamos de dejar nuestro trabajo, teníamos C21 ahí en paralelo vendiendo tal, pero este era realmente nuestro proyecto insignia, o sea, o sea, C21 fue después un poco de rebote, o sea, el proyecto donde nosotros queríamos poner todo nuestro foco era Suppline. Era como un proyecto como más sexy, ¿no? Más sexy, teníamos inversores, era Tecnología. era Digitalizar un sector. lo mejor de todo. Y total, nos llega la propuesta, pum, me acuerdo, 80 y pico mil euros. Ahora, eso sí, la propuesta. La propuesta es chulísima, lo que tú quieras. 80 y pico mil euros. Y nosotros, me acuerdo yo andando por el pasillo de la casa, que era larguísimo, y comentando, tío, pero ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Joder, llámalo a ver si nos puede hacer un descuento. Al final conseguimos que nos lo bajara a 60.000. ¿Te acuerdas? Que nos lo bajó como a 60 o 55.000 más IVA. Nos hizo un descuento, ¿vale? Total, que dijimos, mira, Pero al final pagamos como 70, ¿no? 55 más IVA. Pero dijimos, mira, tenemos que hacerlo con esto sí o sí. Además tenían buenos clientes, teóricamente. Pero la realidad es que teníamos propuestas desde 15.000 euros. Desde 30, sí, desde Es 15, que me acuerdo que la más baja era 15.000 otra de 28, otra hasta de... esta que era 80 y pico mil, que luego se quedó en eso, 60.000 euros. Sí. Pero nosotros sabíamos que lo queríamos hacer con este, porque porque habíamos salido flipando de allí. Y es que era dejarnos el 50% de lo que habíamos levantado de dinero en tecnología o en la app. Y ahí empezó. Dando por hecho de que, oye, íbamos, claro, pago esto, me dan la aplicación. le la dijimos a los perfecta. inversores, oye, nos vamos a ir por la propuesta más cara, pero porque justo en esto no queremos fallar. Nos queremos asegurar. Queremos asegurarnos, queremos que sea un Ferrari, estáis metiendo vuestro dinero, estáis confiando en nosotros, vamos por esta opción que sea la más cara, aunque nosotros no tengamos sueldo, aunque lo que sea, vamos por esto. Y al final decidimos ir con ello. Y ahí empieza una época de calvario, tío. Sí. O sea, cada reunión, además yo soy ingeniero estructurado y me acuerdo de reuniones donde yo les tenía que explicar cómo tenía que estar estructurada la base de datos para que Nos tirábamos allí en fuese su oficina 4 horas. 4 o 5 horas, semana con semana, definiéndole el producto, entendiendo muy bien la arquitectura, tal y cual. Y cuando ya parece que más o menos lo entienden, en paralelo nos hicieron una web, que la verdad que la web estaba chula, estaba guay, en verdad. Porque la necesitábamos para pedir un ENISA Sí, y para apuntarnos a Barlab. a Barlab. Pero cuando ya tal, empiezan a llegarnos las primeras versiones. Si empezamos el desarrollo en enero, febrero, las primeras versiones, yo me acuerdo, la primera versión de la app fue creo que en agosto. Estábamos en Almuñécar Y yo me acuerdo de estar en la playa y de revisando. repente subirme
cada día de la playa a mi casa, cada vez que subíamos una versión, yo tenía un Excel de Me pruebas acuerdo perfectamente. donde iba revisando cientos de pruebas y iba poniendo el estatus. De hecho, seguro que sigues teniendo el S. Seguro, sí, lo tengo seguro. Lo vamos a subir luego. Luego, pantallazo aquí, bien. Revisado, tal, solucionado, y nuevos problemas, 5 nuevos problemas. Nos daban una nueva versión y lo que se había solucionado volvía a no funcionar. Tampoco habían solucionado lo anterior. Total. Sí, arreglaban por un lado. No, un desastre. Y llega un día que me llama el Dilador. de la agencia de desarrollo. Me dice, Raúl, tenéis que hacer el último pago. Y yo pensando, pero a ver, si no está la app, ¿cómo te voy a hacer el último pago? Sí, mira, me tienes que hacer el último pago porque es que tengo que pagarle a los desarrolladores y si no, pues aquí se queda el proyecto. Y yo, no me puede hacer esto. Que a mí me da una ataque de ansiedad. Digo, tío, es que no tengo la app, me estoy quedando sin dinero porque casi todo el dinero iba metido ahí, me levantamos 100.000 euros y eran 70 ya lo que nos habíamos dejado en la aplicación. Digo, tío, es que si esto no funciona, y claro, como te tienen entre la espada y la pared, pues pagué. Me acuerdo perfectamente hasta hacer la transferencia. Creo que fueron como 20.000 euros, ¿no? Sí, lo que 25.000 euros, algo así, lo que quedaba por pagar. No funciona, llega septiembre. Nosotros en paralelo nos habíamos apuntado a Barlab, que era un programa de aceleración que tiene Mau, San Miguel, nos había escogido como una de las startups más prometedoras del sector. Esto dentro de un proceso de no sé cuántas inscripciones, de defender el proyecto ante un jurado, de encontrarnos allí a un par de competidores con los que ya habíamos hablado antes y que estábamos viendo si sumar fuerza y nos vimos, me acuerdo, los dos en la última ronda, que al final nos eligieron a nosotros. Justo. Y la verdad que ese mentoring o ese bar lab, ¿no? Que llamaban, que de Mau San Miguel, donde fueron 6 meses, donde te explicaban cómo funcionaba. Y la verdad que lo pasamos bien. Hombre, no teníamos casi oficina, no íbamos allá a su oficina. Teníamos gente interesante. Nos traían coach de fuera para formarnos, mentorizarnos. Y fue brutal y te dan todo el contexto del sector. Y te invertían 30.000 euros a fondo perdido. Eso era lo mejor. Que a nosotros nos venían de cojones porque estábamos casi arruinados. Bueno, pues en septiembre empiezan los pitch con Barlab. Y Barlab creo que empezaba en enero, si no me equivoco. O en diciembre o en enero o por esa fecha empezaba. Y nosotros, tío, sí o sí tenemos que tener la aplicación para esa fecha. Pasa agosto. Estamos ya en septiembre y de repente eran 2 socios, la empresa de desarrollo. ¿Y lo que pasa? Uno dice que la empresa ha quebrado y desde entonces no nos ha vuelto a hablar. Y mira que no nos hemos cruzado a veces por ahí. Y el otro, la verdad que es muy buena gente, nos dice, oye, chavales, yo no os voy a dejar tirado, me caí muy bien. Yo voy a seguir aquí desarrollando la app. Podéis contar conmigo. Me podéis poner como CTO y os voy a ayudar. Entramos en Barlab, nos dan la inversión, empezamos a tener pruebas con proveedores. Porque claro, Barlab, o sea, Mau nos dio acceso a algunos de sus proveedores para que saliéramos con ellos a vender la app, para entender el sector de cerca, para ver sus necesidades. Y ahí lo que pasaba es que nos dimos cuenta que aunque nosotros habíamos diseñado la app como nosotros queríamos y más o menos funcionaba, con algunos fallos y tal, pero ahí conseguimos que en algún punto funcionase, empezaron a pedirnos muchos cambios para seguir con esa relación de Mau, con esa relación de los proveedores y realmente adaptar esa primera versión de la app a lo que estábamos viendo que el mercado realmente necesitaba, ¿no? Y ahí fue cuando ya nos quedamos sin dinero porque no teníamos para contratar gente. No queríamos levantar más. No íbamos a levantar más dinero porque la verdad que lo estábamos pasando tan mal de ver que un proyecto donde nosotros habíamos puesto toda la ilusión del mundo y todas las expectativas del mundo y habíamos involucrado a gente muy cercana, de mucha confianza y que confiaba en nosotros,
y nos preguntaban y nosotros no sabíamos darle respuesta o nos daba mucha vergüenza. De hecho, había una cosa que nosotros enviábamos que era el mail del viernes. Dando estatus. Claro, y todos los viernes mandábamos un mail, contábamos el estatus de cómo iba pues la startup. Y cuando empezó a ir mal, empezamos a dejar de mandar el mail. Y Emeterio, que es nuestro amigo el que nos presentó un amigo y que invirtió realmente 20.000 euros, nos veía por la calle y nos decía, oye, nos encontrábamos en algún bar o tal, y dice, mi mail del viernes, que dónde está, que yo quiero mi mail del viernes, que me da igual, que aunque estemos arruinados, pero que yo quiero mi mail del viernes. Que me lo pongan en el próximo mail. La verdad que el tío se lo toma más bien, ¿eh? Nunca volvimos a mandar el mail del viernes. Que luego Emeterio ha jugado un papel Fundamental en nuestra vida. importante en otro capítulo de nuestra vida que yo creo que Sí. contaremos aquí, que es nuestro capítulo de México. Es de esas personas que nos ha ayudado bastante. Y... Que realmente sin quererlo, como que ha estado ahí. Sí. Y tío, ahí lo sufrimos muchísimo y llegó un momento en el que pues decidimos, bueno, es que ya estábamos quebrados, no nos quedaba dinero, no podíamos hacer los cambios tecnológicos que nos estaban pidiendo los proveedores para adaptarla para la realidad. Y ahí fue cuando dijimos, mira, vamos a centrarnos en C21, porque esto ya no tira más y no queremos levantar más dinero de gente. Y yo me acuerdo, te lo prometo, que me tumbaba en mi cama con una ansiedad de decir, tío, la hostia que nos vamos a dar. O sea, que había dos temas que a nosotros nos preocupaban mucho, ¿no? Que era, yo creo, que eran dos temas que se nos iban de las manos, que nosotros no conocíamos muy bien. Uno, el tema de la tecnología, que no queríamos seguir lidiando. De hecho, es un trauma que no ha durado hasta hoy. Sí. Que acabamos de fundar una startup tecnológica, que ya contaremos un poco de esto, que es daypass.com, pero hasta el día de hoy no queríamos ni oír hablar de proyectos tecnológicos. Sin embargo, nos ha ayudado mucho luego a simpatizar con todos aquellos clientes que vienen o que están desarrollando un proyecto tecnológico y entendemos mucho mejor sus timings, sus problemas. Hacemos coaching con ellos porque le decimos, oye, sabemos por lo que estás pasando, sabemos que esto que te frustra, que tal, no desistas. Y yo creo que aquí había dos temas muy importantes para nosotros. Uno, el tema de la tecnología, porque era algo que nosotros no controlábamos y veíamos que el hecho de no controlar algo y que no dependiera de nosotros, pues al final hacía que quedásemos mal con nuestros inversores, que no pudiéramos quedar con un distribuidor y decirle, oye, mañana estoy allí, que la aplicación va a funcionar. Y luego el tema del dinero, de levantar más dinero, que nosotros tampoco veníamos de este mundo, era la primera vez que lo hacíamos. Y el hecho de tener a gente todo el día, oye, ¿qué tal va mi inversión? Como es normal, pues es un poco una circunstancia desagradable, ¿no? Yo creo que esos fueron dos temas que a nosotros nos quemaron mucho y que hicieron que diéramos un poco, pasáramos página, ¿no? Y nos centráramos en C21. Sí, yo te digo que yo acabé traumatizado. De hecho, Pero es que si lo piensas, era una aplicación que en su día ya no estaban demandando muchos restaurantes. sí. O sea, es que... Yo me acuerdo que en Barlab había como la presentación final a inversores y luego había rueda de prensa y yo tuve una entrevista en la COPE. en la COPE. Y después de esa entrevista no paraban de caer leads y leads y Y yo leads me acuerdo perfectamente. en la landing. O sea, el proyecto, a ver, yo sigo pensando que el proyecto es increíble. No, el proyecto es increíble. Yo creo que el momento del mercado, el mercado no estaba todavía en el momento necesario, pero sobre todo nosotros no teníamos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Ya, tío, pero cuando tú haces una entrevista y te entran 100 solicitudes en menos de media hora, No es la leche. y una de esas solicitudes que no se me va a olvidar en mi vida era Casapata, que es como el sitio más tradicional de flamenco de toda la vida, donde tal, y dices, tío, Más arcaico que eso que no hay. siempre en teoría es arcaico, pero dices, coño, si estos tíos me han escuchado, me han entendido, lo necesitan y me han escrito, es que, ¿sabes? Ahí hay, sí, Aquí hay temas. Me acuerdo perfectamente de Casapata, porque además justo era una época en la que nosotros, por circunstancias, estábamos bastante. yendo bastante. Y la verdad es que ya estaba teniendo aceptación. Lo que pasa es que, claro, teníamos que enfrentarnos a una circunstancia de tecnología que no dependían de nosotros, necesitábamos pasta y no teníamos. Fin. Justo. Y ahí, pues la verdad que aprendimos que, o sea, si va a empezar un proyecto tecnológico donde la tecnología es parte del core, tiene que haber un CTO interno, o por lo menos
aunque no lo desarrolle todo él y en paralelo cuentes con una agencia o cuentes con lo que sea, de hecho ahora nosotros en Rocking desarrollamos apps, web, lo que sea, sí es importante que internamente en el proyecto haya alguien que entienda los riesgos, la problemática, el por qué funciona una cosa o por qué no funciona, de estructura, sí que necesita un CTO interno, porque si no es que eso es inviable. Y luego hay un dicho, aprovechando el tema de la teoría, la sabemos todos, ¿no? A nivel de tecnología, que dicen que si lanzas al mercado el producto perfecto, Ya es demasiado tarde. es porque han lanzado tarde. Es decir, nosotros también en ese momento queríamos lanzar una aplicación perfecta, con 300 funcionalidades, que todo fluyera, pensando hasta el más mínimo detalle, cuando realmente lo que tienes que hacer es una funcionalidad que funcione, que genere valor a tu cliente, dársela, que la pruebe, que te dé feedback y en función de eso desarrollar y evolucionar la aplicación. Sí. Porque tú te haces un esquema de, oye, no, yo me conozco perfectamente el mercado, etcétera, no sé qué, esto va a funcionar así, 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 y luego la realidad es que no es así. Entonces, es un mejor. fallo, porque diseñamos una aplicación que era tan perfecta, que nos dejamos tanto dinero en esa aplicación que luego cuando la lanzamos no era lo que necesitaban, al 70% sí, pero ese 30% hace la diferencia para que te digan, no te voy a contratar. Para no que me la- sirve. Para que la usen o no la usen. Exacto. Y la verdad que fue jodido. Pero esos 100.000 euros que perdimos y que nos arruinaron, nos dejaron el mayor aprendizaje que hemos tenido en... Me llevo dos aprendizajes. El primero es que tener un buen storytelling, o sea, ser aspiracional, esa imagen personal, te ayuda a vender y no competir en precio, ¿no? Que es lo que nos pasó con esta gente, con esta agencia. O sea, nos enamoraron tanto que nos dio igual el precio. Y eso es algo que hemos tenido siempre muy presente en Rocking desde el inicio. O sea, queremos ser aspiracionales y que el que esté trabajando con nosotros quiera trabajar con nosotros y no esté aquí porque el fee es más alto o más bajo, ¿no? Sino por el valor que generamos. Pero lo segundo, muy ligado a esto, pero que es mucho más importante, es que si tienes un buen storytelling, también tiene que ser verdad. Porque si no... No tiene recorrido en el tiempo. Exacto. O sea, esta persona que nos estafó, entre comillas, una persona que ya nos hemos encontrado varias veces en el camino en otros proyectos donde ha ido dejando varios cadáveres y que está bastante vetada. Entonces, nosotros en Rocking siempre lo hemos tenido muy presente, ¿no? O sea, oye, tenemos que parecer, pero lo tienes que ser. O sea, hay veces que, ya contaremos, ¿no? Otras experiencias nuestras de típico fake it until you make it, pero lo que nosotros sí sabíamos era que nosotros éramos los mejores en growth, en digital, y la gente tenía que conocer lo que nosotros hacíamos en Rocking. Entonces, gracias a esa experiencia de, oye, qué es importante, cómo se estructura un buen pitch, cómo tiene que verse una buena oficina para generar esa confianza, eso tal, pues la verdad que lo tuvimos muy claro porque fuimos los primeros que lo sufrimos y que sabemos que importa muchísimo la imagen, ¿no? Pero luego es muy importante que la propuesta de valor que estés vendiendo sea real, porque si no, uno, tu recorrido va a ser muy corto, y dos, el impacto negativo que puede generar en un proyecto es que lo arruina. Estás arruinando una familia, unos emprendedores, estás arruinando a gente. Y eso pues tiene mucha responsabilidad. Y yo creo que algo que realmente en su día, es que lo vimos muy claro, ¿no? Porque cuando entramos por esa oficina, nos hicieron ese pitch y dijimos, tienen que ser esto. Daba igual lo que nos pidieran, que nosotros lo íbamos a hacer con ellos y lo podíamos pagar. Y ver cómo eso nos había hecho a nosotros tomar ciertas decisiones y el aplicarlo luego nosotros en nuestro día a día o con otra empresa en C21 o en Rocking, yo creo que ha sido un aprendizaje al que realmente le hemos sacado un valor Sí. muy grande. Esa pérdida luego la hemos recuperado por 1000. Total. Así que, como siempre, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que siempre que hemos tenido un reto por delante o hemos tenido un fracaso o hemos dicho, joder, cómo lo hemos liado aquí, yo creo que siempre hemos visto ese lado de, oye,
hemos tomado esta decisión, la hemos liado y hemos aprendido esto, cómo vamos a empezar a aplicar esto en nuestro día a día, porque sabemos que eso nos puede generar valor. Es que somos muy, muy optimistas, yo creo. Al final, claro, Pero lo típico, ¿no? Siempre hay una debilidad y una oportunidad, ¿no? Pues, o te lo tomas así o al final estás todo el día sumergido en problemas y diciendo... Y luego, otra lección que yo me llevé es, si vas a levantar dinero, mejor que no sea de gente cercana. O sea, gente con la que te tengas que sentar el sábado, el domingo, el viernes, a comer, que luego compartas planes, porque te empieza a ensuciar mucho esos planes. Si las cosas van mal, te van a generar fricción, a ti te va a generar incomodidad, aunque la otra persona no tenga esa incomodidad, tú sí vas con esa incomodidad porque dices, tío, a ver si me va a preguntar, prefiero que no me pregunte, vamos con el culo, nos vamos a arruinar. A mí toda esa parte sí me generó mucha ansiedad y a no ser que lo tenga muy muy claro o la contraparte entienda muy bien los riesgos, que aunque mucho que lo entiendan luego no tanto. Muy profesional tiene que ser para entender los riesgos. Pero eso también ha hecho y hizo que en otros proyectos que montamos nos quisiéramos socios, porque sabíamos, oye, no, yo prefiero ir poco a poco con la capacidad que tengo, con los recursos que tengo, antes de meter a alguien y sentir y tener esta presión que cuando va muy bien, y cuando va mal, fatal. Y encima, cuando va muy bien, incluso a veces que te presionan, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que eso también nos ayudó a entender que nosotros no queríamos inversores en ningún otro proyecto hasta que hemos encontrado otros proyectos que sí lo hemos necesitado, pero ya estamos más maduros. Sí. No, y creo que hemos encontrado los socios perfectos en otros proyectos. Así que nada, chicos, ya sabéis, aquí Rafa y yo con 25 años nos arruinamos, perdimos 100.000 euros, aprendimos que si vas a montar un proyecto tecnológico es muy importante que tengas el talento interno y gente de confianza, que si vas a levantar dinero, pues que la gente de tu alrededor entienda muy bien los riesgos y si puede ser de no gente tan cercana, mejor. Y para mí la mayor lección de toda esta historia, que nos ha servido a nosotros mucho, es, oye, lo que vendas, que sea real, ¿no? O sea, si tú vendes muy muy bien y luego lo que estás vendiendo no es real, pues no sirve de nada porque se te cae todo tu castillo. Sí. Así que yo creo que tenemos que recordarle a la gente que nos sigan en redes sociales, ¿no? Exacto. Si os ha gustado nuestra experiencia, nuestra historia, nos sigáis, le deis a me gusta, os suscribáis al canal. Hacer preguntas, lo que queráis. Lo que queráis. Y nada, vamos a seguir contando en siguientes capítulos cómo hemos salido de este hoyo, ¿no? Oscuro que parece que estábamos ahí y cómo hemos llegado a tener una compañía que con más de 130 personas en 3 países diferentes, con más de 7 millones de facturación y ya sabéis que no es gracias a la teoría porque la teoría La sabemos todos. la sabemos todos.